Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? ¿Contento? ¿Alegre? ¿Confiando en el Señor? Que su confianza siempre esté puesta en Dios. Porque nadie que confía en Dios será avergonzado. Dios cumplirá. Él siempre cumple. Y Dios honra la fe de aquellos que le creen. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Cuando todo se te pone en contra, confía y anímate. ¿Verdad que hay momentos en los que todo se nos pone en contra? Es que pareciera que hay tiempos en donde todo pareciera que nos sale mal. Donde aparece un problema, de pronto una enfermedad, una situación económica difícil, un problema en la familia, un problema en el trabajo. Y pareciera que somos un imán porque estamos atrayendo a todos los problemas. Hay momentos en los que uno fácilmente puede frustrarse, desanimarse y decir, no, que solo a mí me pasan estas cosas. Pero no crea que solo a usted le pasan esas cosas. Hay muchísima gente que también le pasan cosas similares, iguales o hasta más difíciles. Sin embargo, la voluntad de Dios es que nosotros podamos confiar y al mismo tiempo animarnos porque Él tiene el poder para resolver todo aquello que nosotros no podemos resolver. El hecho que tengas todo en contra no quiere decir que vas a perder. El hecho que tengas todo en contra no quiere decir que no puedas salir victorioso. El hecho que tengas todo en contra no significa que no puedas ver un milagro en tu vida. De hecho, podría pensar de que a veces todo se nos pone en contra porque Dios quiere mostrar su poder en nuestra vida a través de todo eso que parece en contra. Cuando David fue desterrado de su pueblo, cuando Saúl comenzó a tener envidia y quiso matar a David, David tuvo que huir, tuvo que escapar por su vida porque Saúl quería matarlo. Pero en su huida, durante varios años, ¿verdad?, que pasaron, David se encontró a un grupo de personas que se unieron a él, que eran personas que estaban endeudados, emproblemados, personas que estaban, eran personas con caracteres bastante difíciles de sobrellevar. Sin embargo, estaban ahí con David y se habían convertido, digámoslo de esta manera, en un mini ejército de David que le ayudaba o que vivían con él y que de alguna manera también lo apoyaban. David tuvo que unirse también en un momento determinado al ejército filisteo. Es una situación bastante extraña porque si recordamos, David cuando enfrentó al gigante Goliat, que era filisteo también, David lo derrotó y junto con ellos derrotaron a todos los filisteos. Pero los filisteos eran los clientes frecuentes, los enemigos de toda la vida, ¿verdad?, de los israelitas. Pero en un momento cuando David tuvo que huir, David se unió de alguna manera al ejército filisteo y estaba ahí, ¿verdad?, de alguna manera apoyando para poder atacar a otras naciones. Pero en una ocasión, uno de los generales filisteos, cuando están haciendo el conteo de las fuerzas de ejército que tenía, se da cuenta que al final estaban David y todos sus hombres. Y preguntó que qué estaba haciendo ese hombre ahí, ¿verdad? ¿Por qué estaba David con ellos? Y uno de los que eran amigos de David, uno de los filisteos que estaba, digamos, de esa manera
aliado con David, le dice de que él ha estado allí durante un poco más de un año y que les ha ayudado mucho y que siempre se ha portado bien. Entonces este hombre, jefe de los filisteos, le dice a su compatriota, le dice: no, ¿cómo vas a creer que va a estar con nosotros? ¿Que no te acordás de aquel cántico que decía: Saúl mató a 1000 y David a 10,000? ¿Qué tal si se da la vuelta y va en nuestra contra, nos traiciona y nos mata? No, decirle que se vaya de regreso para su casa, que aquí no los queremos a ellos. Y usted se lo puede leer usted en el primer libro de Samuel, capítulo 29. Usted va a leer toda esa historia. Así que este amigo filisteo de David lo despide y le dice: regresate a tu casa porque ya no puedes estar con nosotros, ¿verdad? David le dice: pero ¿y por qué? Si yo siempre he hecho todas las cosas correctamente, nunca les he fallado. Y entonces este hombre de todas maneras le dice: mejor andate porque aquí no te quieren. Lo estoy parafraseando, ¿no? Así que David regresa con su mini ejército, pero se encuentra con una situación inesperada. ¿Se acuerda usted de aquellos llamados amalecitas? Aquel pueblo que tuvo problemas con Israel cuando salieron de Egipto. Aquel pueblo al cual Dios mandó a Saúl que destruyera y que no dejara a ninguno. Y que Saúl dejó al rey Agag y dejó a lo mejor de los amalecitas. ¿Se acuerda de todo eso? Bueno, entonces como este pueblo todavía sobrevivía, este pueblo se encargó de ir a buscar donde David se estaba quedando con todos sus familiares. ¿Y qué ocurrió? Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer 6 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 6. Hoy voy a utilizar la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Recordemos que le conté de que David fue enviado de regreso a su hogar, ¿verdad? Porque los filisteos ya no querían que estuvieran con ellos. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, dice la palabra: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas, el otro pueblo al que Saúl no había destruido, habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ainoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Oiga esto, por favor. Versículo 18. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David. Oiga, los mismos que estaban con David estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. Oiga esto. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. Los filisteos habían enviado de regreso a David y a sus hombres para que regresaran de donde ellos estaban acampando. Sin embargo, otro pueblo enemigo, los amalecitas, habían atacado esa zona y se habían llevado a las mujeres, a niños y ancianos como esclavos. No habían matado a nadie, pero a todos se los habían llevado como esclavos. Cuando David y sus hombres regresan, se dan cuenta que sus mujeres, sus hijos, sus ancianos no están, que se los habían llevado los amalecitas como esclavos. Y se echaron a llorar todos hasta que ya no tuvieron más fuerza. Dijeron: ¿qué pasó? Era una tragedia lo que había ocurrido. Todo por lo que ellos luchaban, todo por lo que ellos peleaban, ya no estaba. Se habían llevado lo más preciado para ellos. Dice la Biblia que los hombres que estaban con David intentaron apedrearlo porque le echaban la culpa que por él estaba pasando esto. En pocas palabras, a David lo habían desterrado de Israel. El ejército filisteo lo había echado de sus filas. Ahora que regresa a su hogar, se habían llevado a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos. Y para colmo, aquellos hombres que a un día habían confiado en David, ahora querían apedrearlo. David tenía todo en su contra. Todo en su contra tenía David. Todo le había salido mal. Lo habían echado de Israel. Los filisteos lo habían echado de sus filas. Aparte de eso, le habían robado a sus mujeres, a sus hijos, a sus ancianos.
y sus hombres ahora lo querían apedrear. Definitivamente tenía todo en contra. Dice la Biblia que a pesar de todo en contra, a pesar que tenía todo en contra, a pesar que todo aparentemente había salido mal, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó. Tal vez hoy todo te esté saliendo mal. Tal vez hoy tienes todo en tu contra. Pero debes confiar de que Dios te puede ayudar. Tienes que confiar que Dios te puede ayudar. Y tienes que animarte. Con estar ahí orando todo el tiempo no se van a resolver problemas. Con estar acostado todo el tiempo, encerrado todo el tiempo, no se van a resolver los problemas. Tienes que confiar en Dios y animarte y ponerte manos a la obra. Manos a la obra. ¿Qué hizo David? Bueno, consultó al Señor, consultó a Dios y dijo: Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Crees que podemos derrotarlos? ¿Crees que nos podemos enfrentar? Y Dios le dice: sí, ve, persíguelos, porque yo te voy a dar la victoria. Vas a recuperar todo. Entonces David se fue con 600 hombres. Un ejército, un mini ejército de 600 hombres. Pero en el camino, 200 de estos hombres, de estos 600, estaban tan cansados que no podían seguir ya. Así que David se quedó con 400 hombres contra todo el ejército de Amalec. Dice la Biblia que David persiguió a los amalecitas con 400 hombres. Y cuando David al fin encuentra a los amalecitas, comienza a pelear con ellos desde la madrugada hasta la noche del día siguiente. Pasaron peleando más de un día contra los amalecitas, hasta que los destruyeron a todos y recuperaron a sus mujeres, a sus hijos y a sus ancianos. Recuperaron todo lo que habían perdido. Cuando hace un momento estaban llorando hasta quedar sin lágrimas. Cuando hace un momento querían apedrear a David porque creían que por su culpa había pasado todo esto. Sin embargo, David, a pesar de tenerlo todo en contra, confió en el Señor, se animó y se puso manos a la obra. ¿Y qué pasó? Dios le dio una victoria. Ellos fueron contra los amalecitas, los destruyeron, los derrotaron y volvieron nuevamente con todo lo que les habían robado. Con sus mujeres, con sus hijos, con sus ancianos. Y con botín extra también. Tal vez puedas tener todo en contra, pero no es momento de estar llorando, no es momento de estarte quejando, ni de querer apedrear a nadie. Tal vez las cosas no te están saliendo como tú querías o como las habías planeado o como pensabas que iban a salir. Pero eso no significa que Dios no te pueda dar una victoria frente a la aparente derrota que en este momento tienes. Porque aparentemente habían sido derrotados. Les habían quitado todo lo que tenían. Pero ellos no se dieron por vencidos. Lloraron, claro. Lloraron. Se sintieron mal, sí. Quisieron apedrear a David. Que si lo apedrean nunca hubieran visto esta bendición. Pero David, a pesar de tener todo en contra, confió en el Señor y se animó. Por eso el mensaje de hoy es: cuando todo se te pone en contra, confía y anímate. Y yo podría aumentarle un poco más y decir: y ponte manos a la obra. Es momento de accionar, no de momento de estar llorando. Es momento de clamar a Dios, de pedir su respaldo y hacer nuestra parte, porque Dios hará la suya. ¿Usted cree que 400 hombres era suficiente para derrotar a Amalec? A todo el ejército de Amalec. 400 hombres no eran suficientes. David no ganó porque llevara 400, porque 200 se habían quedado atrás. David ganó porque el poder de Dios, el respaldo de Dios, la cobertura de Dios estaba con ellos. La victoria que obtenían no se basaba en la fuerza que tenían o en la capacidad militar que podían tener. Se basaba en la confianza que había tenido en Dios para consultarlo y para pedir su ayuda. Y Dios, cuando confiamos en Él, Dios respalda. Y aunque estemos en desventaja, Dios te puede dar una victoria. Aunque todo se te ponga en contra, confía. Porque donde aparece o donde aparentemente hay una derrota, Dios te puede dar una victoria. ¿Por qué no oramos en esta hora? Dios mío, en esta hora venimos delante de ti agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos reflexionar en ella, y gracias por cada palabra que nos regalas, Señor. Aunque todo nos salga mal, Señor, aunque todo esté en nuestra contra, nosotros vamos a confiar, Señor, en ti, nos vamos a animar
y nos vamos a poner manos a la obra. Dios mío, en esta hora quiero orar por todos aquellos que están enfrentando, Señor, muchas dificultades, que están enfrentando muchos obstáculos, que están enfrentando muchas adversidades, Señor. Quiero orar por aquellas personas a las quienes les está saliendo todo mal o que están teniendo todo en su contra. Quiero orar por ellos, Señor, para que tú puedas aumentar su confianza, para que tú los puedas animar y para que se puedan poner manos a la obra. Dios mío, yo oro para que tú puedas obrar en sus vidas, animarlos, levantarlos, Señor, y que ellos puedan ver una victoria. Que todo aquel que está viendo, Señor, cómo los enemigos pareciera que están ganando, cómo los enemigos parecieran que nos quieren humillar, que ahora también sean testigos de tu poder, venciendo a esos enemigos, derrotando a esos enemigos y otorgando la victoria a tus hijos. Oro, Dios mío, para que tú puedas otorgar victoria a cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy está acá. Tú que sentías que habías perdido, tú que pensabas que habías sido derrotado, en esta hora Dios te va a mostrar que Él puede convertir esa aparente derrota en una victoria para ti. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que ponerte manos a la obra, animarte porque Dios va a obrar. Haz tu parte porque Dios hará la suya. Señor, haz tu parte en la vida de cada uno de los que están acá. Haz tu parte, Señor, dando victoria sobre los enemigos, dando victoria a pesar de tener desventaja, Señor, que seas tú otorgando victoria a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, oro por esa victoria sobre esa enfermedad. Oro sobre esa victoria, Señor, sobre esa situación económica difícil. Oro por esa victoria sobre esa familia que el enemigo quería separar, pero tú vas a unir. Oro, Señor, por esa victoria en esa situación legal. Oro, Señor, por esa victoria en esa corte, Padre. Oro por esa victoria, Dios mío, con esos hijos que estaban apartados de ti. Oro por esa victoria, Señor, sobre el desánimo, por esa victoria sobre la depresión, sobre esa victoria sobre la ansiedad, sobre esa victoria, Señor, sobre esas complicaciones. Yo oro para que tú puedas otorgar esa victoria a cada uno, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y también lo creo. Oro por aquellas peticiones especiales que tus hijos y tus hijas, Señor, puedan tener delante de ti, para que tú examines esas peticiones y tú puedas dar también respuestas. Gracias, Señor. Bendice a cada familia, que tu cobertura, tu protección y tu respaldo esté sobre cada familia acá representada y que una paz gobierne sobre cada hogar, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A pesar de tener todo en contra, a pesar que las cosas no estén saliendo bien, a pesar que aparentemente has sido derrotado o derrotada, confía en el Señor, anímate y ponte manos a la obra, porque Dios hará el resto, Dios hará lo demás y Dios te otorgará una victoria. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.